Hola a todos, somos las tejedoras Kiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este pelele o cubrepañal o enterito para bebé. Está tejido a crochet y es muy fácil de tejerse. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas. Talla recién nacido, talla 3 meses y talla 6 meses. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas van apareciendo en su pantalla. Es decir, cada vez que yo doy una indicación o una instrucción, van a ver que aquí en esta parte de la pantalla aparece la instrucción que corresponde a cada una de esas 3 tallas. Y mientras yo voy tejiendo la talla recién nacido. Vamos a necesitar 100 gramos de hilo para cualquiera de las 3 tallas en un grosor número 1 o grosor súper fino. En mi caso yo utilicé hilo de algodón, pero pueden utilizar el tipo de fibra que a ustedes les guste. Para tejerlo vamos a utilizar un gancho número 3.5 milímetros. También necesitamos aguja lanera, tijeras y botones. Vamos a utilizar 2 botones para la parte inferior y en la espaldita cada quien puede colocar el número de botones que necesite. Iniciamos haciendo un nudo deslizado, así que formamos con el hilo un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Ahora vamos a meter ahí el gancho y ajustamos ese arito que quedó. Acuérdense que aquí en esta parte va a aparecer el número de cadenas que necesita cada talla. Y yo estoy tejiendo la talla de recién nacido. Entonces, vamos a tejer para esta talla de recién nacido 47 cadenas. Damos una lazada y pasamos la hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una cadena. Otra vez lazada y paso por la argolla del gancho. 2, lazada, paso 3, 4 y así seguimos hasta tener el número de cadenas que cada quien necesite según la talla que esté tejiendo. Ya que tienen las cadenas listas, iniciamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, esto es 1 y 2. A partir de esa cadena vamos a tejer 7 puntos medios altos, así que damos una lazada, metemos el gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas de una vez. Ese es un punto medio alto, entonces para esta talla necesitamos 7, llevamos 1, vamos a la siguiente, lazada, metemos el gancho en la siguiente cadena, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 3 argollas. Llevamos 2, siguiente cadena 3, y siguiente cadena y es el número 7. Estos puntos que hicimos primero corresponden a la espalda. Ahora vamos a hacer en la siguiente cadena, vamos a formar una de las esquinas del canesú. Entonces, en la siguiente cadena hacemos un punto medio alto, 2 cadenas, 1 y 2, y en la misma cadena vamos a hacer otro punto medio alto, en la misma cadena, ¿ok? Entonces ahí vuelvo a meter el gancho y tejo otro punto medio alto. Ahora tejemos 7 puntos medios altos, uno en cada cadena. Entonces voy aquí a la cadena que sigue y comienzo. Ahí va 1, siguiente cadena 2, siguiente 3. Y este es el número 7. Vamos a formar ahora otra esquina u otro vértice, como ustedes le quieran decir. Entonces lo vamos a formar exactamente igual. Tejemos en la siguiente cadena un punto medio alto, 2 cadenas, 1 y 2, y un punto medio alto en la misma cadena. Estos puntos que acabamos de tejer aquí corresponderán a una de las mangas. Ahora vamos a continuar tejiendo 14 puntos medios altos, uno en cada cadena. Así que voy aquí a la cadena que sigue y tejo 1, siguiente 2,
3, 4, este es el punto número 13 y 14. Estos puntos corresponderán al frente del canesú y ahora vamos a hacer otro vértice, lo tejemos igual, hacemos un punto medio alto en la siguiente cadena, 2 cadenas y un punto medio alto en esa misma cadena. Ahí volvemos a meter el gancho. Y ahora vamos a tejer 7 puntos medios altos, 1 en cada cadena. Así que voy aquí a la que sigue y empiezo. 1, siguiente 2, y 7. Estos son los puntos que corresponden a la segunda manga y ahora en la cadena que sigue vamos a formar otro vértice igual. Entonces hacemos un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en la misma cadena. Y vamos a terminar ahora tejiendo 7 puntos medios altos, 1 en cada cadena. Así que voy acá a la que sigue, hago 1, 2, y el número 7 en la última cadena. Estos puntos son también parte de la espalda. Así quedó el tejido después de la primera vuelta. Entonces tenemos la espalda, las mangas y el delantero. Así que vamos a continuar. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a comenzar a tejer desde el primer punto que tenemos ahí y vamos a tejer un punto medio alto en cada punto hasta que lleguemos aquí al espacio de 2 cadenas. Así que empezamos. Vamos aquí al primer punto, el que está pegadito a la cadena que acabamos de hacer. Tejemos un punto medio alto y así seguimos en cada uno. Me quedan ya solamente 2 puntos, este y este. Aquí están esas 2 cadenas, así que voy aquí. Y ahora aquí a este último punto. Ahora, en las 2 cadenas, en el espacio de 2 cadenas que tenemos, vamos a formar siempre un vértice, una esquina exactamente igual a la que hicimos en la vuelta anterior. Vamos a tejer en ese espacio un punto medio alto, 2 cadenas, 1 y 2, y un punto medio alto en el mismo espacio de 2 cadenas. Siempre lo vamos a hacer igual, así. Ahora, vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta que lleguemos al siguiente espacio de 2 cadenas. Tengan cuidado de no saltar ningún punto. Yo aquí veo el primero, ahí está su cabecita, así que ahí comienzo. Y continúo así en cada punto. Me queda ya tejer sobre este último punto. Llegamos al espacio de 2 cadenas, vamos a formar un vértice igual. Hacemos en el espacio de 2 cadenas un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo espacio. Y ahora continuamos otra vez tejiendo un punto medio alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta llegar al siguiente espacio de 2 cadenas. Así que comienzo aquí en el primer punto que tengo. Aquí está el último punto, tejemos un punto medio alto también.
Llegamos al siguiente espacio de 2 cadenas, formamos un vértice igual, hacemos un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo espacio. Vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar al siguiente espacio de 2 cadenas. Voy aquí al primer punto. Tejo en el último punto antes de las 2 cadenas. Aquí está, ya llegamos al espacio de 2 cadenas, así que formamos otro vértice. Un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo espacio de 2 cadenas. Y ahora terminamos tejiendo sobre los puntos que nos quedan. Vamos a hacer un punto medio alto en cada uno. Tengan mucho cuidado con el último punto, que no se les escape. Ahí está. Hemos terminado ya la segunda vuelta y antes de decirles qué vamos a hacer a continuación, vamos a definir cuál es el derecho y cuál es el revés del tejido. Este que vemos aquí, donde tenemos el derecho de los puntos medios altos de la primera vuelta que hicimos, este vamos a tomar como lado derecho del tejido. Este de acá, donde vemos el revés de los puntos medios altos de la primera vuelta, este lado lo vamos a considerar como lado revés del tejido. Entonces, así va el canesú. Si lo doblamos a la mitad, así es como va a ir creciendo. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo la vuelta número 2. Ya vieron que es muy fácil, se trata de tejer simplemente un punto medio alto en cada punto y en los espacios de 2 cadenas formamos un vértice. Entonces, vamos a continuar repitiendo esa vuelta número 2 hasta que alcancemos aquí en el delantero de punta a punta hasta que alcancemos aproximadamente 19 centímetros. Digo aproximadamente porque es muy importante que terminemos en una vuelta por el derecho del tejido, ¿sí? Que la última vuelta que hagamos sea una vuelta por el derecho del tejido. Entonces, lo más cerca que puedan estar de esos centímetros o de los centímetros que necesiten según la talla que estén tejiendo. Pues así ha quedado ya el canesú. He alcanzado los centímetros que necesitaba. Yo necesitaba aproximadamente 19 centímetros aquí en el delantero de punta a punta y he terminado en una vuelta por el derecho del tejido. Ven, aquí pueden ver el derecho de los puntos medios altos, igual que en la primera vuelta. Entonces, si ustedes también ya alcanzaron aproximadamente esos centímetros que necesitaban y terminaron en una vuelta por el derecho del tejido, lo que vamos a hacer ahora es unir para formar las mangas. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, vamos a tejer un punto medio alto en el primer punto y ahora vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en los puntos que siguen hasta llegar al espacio de 2 cadenas, pero lo vamos a hacer tomando la tercera hebra del punto. Esto es así. Aquí arriba, si giran su tejido, tienen las 2 hebras superiores. Y aquí frente a ustedes tienen esta hebra, que es la hebra inferior o tercera hebra. Y esta hebrita es la que vamos a tomar para hacer los puntos medios altos. Así que vamos al punto que sigue, tomamos esta hebra inferior, así, y tejemos un punto medio alto. Y así lo vamos a hacer en cada punto. Voy al que sigue, igual, tomo aquí la hebra de abajo y tejo un punto medio alto. Siguiente punto, igual. Así lo vamos a hacer entonces hasta llegar al espacio de 2 cadenas. Me queda trabajar en el último punto, que lo hago igual, tomando la hebra inferior. Y una vez que llegamos al espacio de 2 cadenas, lo que vamos a hacer ahí es tejer un punto medio alto. Y ahora vamos a saltar todos los puntos que siguen, que son los puntos de una de las mangas,
y vamos a buscar el siguiente espacio de 2 cadenas y ahí vamos a tejer otro punto medio alto. Y con eso ya hemos formado la primera manguita. Vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada punto, tomando la tercera hebra o la hebra inferior hasta que lleguemos al siguiente espacio de 2 cadenas. Entonces voy aquí a este primer punto que tengo y tejo un punto medio alto y así continúo. Aquí está el último punto. Y ahora vamos a hacer lo mismo. En el espacio de 2 cadenas tejemos un punto medio alto, saltamos todos los puntos que siguen, buscamos el siguiente espacio de 2 cadenas y ahí tejemos un punto medio alto. Con eso hemos formado la segunda manga, aquí está. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta que lleguemos al final. Ahí les digo qué vamos a hacer. Entonces voy a este punto. Voy a tejer aquí en el penúltimo punto. Y el último punto lo vamos a tejer igual que tejimos el primer punto de la vuelta, es decir, tomándolo normalmente, tomando las 2 hebras superiores del punto. Así. Y ahora, por favor, cuenten los puntos que les resultaron en esta vuelta. Todos, todos, todos. Y asegúrense de tener una cantidad par de puntos. Si no la tienen, no se preocupen. Lo que van a hacer es agregar un punto extra aquí en el último punto. Harían así y con eso ya conseguirían esa cantidad par. En mi caso, yo sí tengo un número par de puntos, así que no necesito ese punto extra. Una vez que tengan su número par de puntos, lo que vamos a hacer es unir la vuelta. Así que buscamos el primer punto medio alto que hicimos y vamos a hacer un punto deslizado ahí. Así que paso el gancho por ahí, paso por ahí la hebra y por la argolla que tengo en el gancho. Y de esa manera ya quedó unido el canesú. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que dar vuelta al tejido, porque aunque vamos a tejer en redondo, tenemos que ir y venir en las vueltas. Así que damos vuelta al tejido. Como ven, ahora tenemos aquí el derecho del tejido. ¿Ven este adorno que quedó aquí? Al tejer tomando los puntos en la tercera hebra, nos ha quedado así. Se ve muy bonito. Entonces, vamos a empezar esta vuelta. La empezamos en el primer punto que tenemos ahí, el que está pegadito a la cadena que acabamos de hacer. Ahí vamos a hacer el primer punto medio alto, pero ahora lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás del punto, que es esta. Si giran su tejido, van a ver esta V. Ahí tenemos las 2 hebras superiores del punto. Así que vamos a tomar la que está más lejos de nosotros. Así. Ahí está, ese primer punto medio alto y así lo vamos a hacer en cada punto, siempre tomando esta hebra de atrás. Por todos los puntos que tenemos ahora. Cuando lleguen a la parte de la manga, continúen igual. Ustedes sigan tejiendo un punto medio alto en cada punto. Aquí, por ejemplo, tengo uno, tomando la hebra de atrás. Aquí voy al que sigue. Y así hasta dar la vuelta. Me quedan 2 puntos donde tejer, este y este. Aquí en este ya no tejemos, pues aquí comenzamos la vuelta. Vean, aquí se ve la cadena de subida que hicimos. Entonces aquí ya no tejemos. Así que voy a hacer este punto, el penúltimo y el último. Entonces ya no tejemos aquí. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Nos ha quedado así el adornito por el lado derecho del tejido. Es muy sutil estas espiguitas que hemos formado.
Siempre es muy importante que lleven la cuenta de sus puntos. En cada vuelta deben de tener el mismo número. Así que vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora vemos el lado del revés del canesú. Vamos a seguir tejiendo puntos medios altos, pero en esta vuelta vamos a hacerlos tomando la hebra inferior o la tercera hebra del punto. Así que empezamos en el primer punto, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer, y tomamos esa tercera hebra. Aquí. Puede estar un poquito apretado ese primer punto, es normal. Ahí está, y así continuamos en cada punto. Me queda ya el último punto, que es este. Aquí hemos comenzado la vuelta y se ve la cadena subida, ahí ya no tejemos. Entonces voy a tejer este último punto. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer una vuelta de puntos medios altos tomando la hebra de atrás del punto. Así que empezamos desde el primer punto, tomamos entonces la hebra de atrás y ahí tejemos el primer punto y así continuamos en cada uno hasta dar toda la vuelta. Termino aquí esta vuelta. Aquí donde está la cadena para subir, ahí ya no tejemos. Entonces hacemos un punto deslizado en el primer punto medio alto. Hemos formado este adorno por el lado derecho del tejido y ahora vamos a continuar. Vamos a continuar haciendo vueltas de puntos medios altos. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, pero ahora vamos a tomarlos normalmente. Lo vamos a hacer igual que lo hicimos en el canesú. Entonces empezamos a tejer desde el primer punto. Ahí hacemos el primer punto medio alto tomando las dos hebras superiores del punto, igual que lo hicimos en todo el canesú. Vamos así al siguiente punto, al siguiente y así hasta dar toda la vuelta. Terminamos esta vuelta, aquí está el último punto. Aquí ya no tejemos, pues ahí hemos comenzado y hacemos un punto deslizado en el primer punto. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer, donde tejimos un punto medio alto en cada punto, tomándolo normalmente. Vamos a repetir esa vuelta hasta que el tejido alcance, a partir de aquí, de la unión del canesú, hasta que alcancemos aproximadamente 15 centímetros. Es aproximadamente porque es importante que terminemos en una vuelta por el revés del tejido, ¿ok? Entonces lo más cerca que puedan estar de esos centímetros o de los centímetros que les toquen según la talla que estén tejiendo. Pues ya he alcanzado la distancia que necesitaba, aquí está por la espalda. Yo necesitaba aproximadamente 15 centímetros a partir de la unión del canesú y ahí están. Y he terminado en una vuelta por el revés del tejido. Si ustedes también ya terminaron, entonces lo que van a hacer es cortar su hilo y lo vamos a pasar por la argolla que tenemos en el gancho. Así. Porque ahora vamos a agregar una hebra nueva ya que vamos a tejer la espalda y el frente por separado. Lo que vamos a hacer ahora es dividir nuestros puntos en dos. Vamos a dejar la mitad de los puntos para el frente y la mitad de los puntos para la espalda. Yo aquí he colocado estos dos marcadores para delimitar una mitad de otra. En mi caso, por ejemplo, yo tengo en total 76 puntos, así que me han quedado 38 puntos para el frente y 38 puntos para la espalda. Pero acuérdense que esto será diferente para cada persona, incluso si está tejiendo la misma talla que yo,
porque a cada quien pudo haberle resultado un número de puntos diferente aquí al momento de unir el canesú. Así que por eso no se preocupen, ustedes dividan el total de sus puntos en dos, la mitad para el frente y la mitad para la espalda. Y una vez que hayan colocado unos marcadores o seguritos o algunos hilitos, entonces vamos a continuar con la siguiente parte. Estamos viendo el derecho del tejido y vamos a comenzar a tejer sobre los puntos que destinamos para el frente, ¿sí? Sobre esta mitad. Entonces tomamos un hilo nuevo, buscamos el primer punto que corresponda a esta mitad. En mi caso es este, así que ahí vamos a fijar un hilo nuevo, lo pasamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Y ahí en ese mismo punto vamos a tejer un punto medio alto, el primero. Ahí está. Y vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada uno de los puntos que destinamos al frente. Vamos tejiendo sobre este hilito que nos quedó para que ya quede escondido entre los puntos. Así que llévenlo arriba y van tejiendo sobre él. Terminamos con los puntos que destinamos para el frente. Ahí están. Y ahora, así, sin tejer una cadena para subir, así como estamos, vamos a dar vuelta al tejido y vamos a comenzar ahora una serie de disminuciones para darle forma a la parte de abajo del pelele. En esta vuelta vamos a quitar 2 puntos al principio y 2 al final. Así que vamos a tejer 3 puntos deslizados, uno en cada punto. Empezamos en el primero, ahí tejemos el primer punto deslizado, un punto deslizado en el segundo punto y un punto deslizado en el tercer punto. En ese tercer punto vamos a comenzar la vuelta, así que ahora tejemos una cadena para subir, que no cuenta como un punto, y en ese mismo punto, en ese mismo tercer punto, vamos a hacer el primer punto medio alto de la vuelta. Ahí está. De esa manera hemos quitado estos 2 primeros puntos. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta que nos queden aquí al final 2 puntos. Ahí nos vemos. Entonces dejamos los 2 últimos puntos sin tejer y ahí donde terminamos el último punto sin subir con una cadena, damos vuelta al tejido y en esta siguiente vuelta vamos a quitar un punto de cada lado. Así que vamos a tejer 2 puntos deslizados, uno en cada punto. Empezamos en el primero, tejemos un punto deslizado ahí y ahora vamos al segundo punto. Tejemos un punto deslizado. En ese segundo punto es donde vamos a comenzar la vuelta. Así que ahora subimos con una cadena que no cuenta como un punto y en ese segundo punto hacemos el primer punto medio alto de la vuelta. De esa manera ya hemos quitado un punto aquí al principio. Ahora continuamos tejiendo igual, un punto medio alto en cada punto, hasta que aquí al final nos quede un punto sin tejer. Entonces dejamos sin tejer el último punto. Aquí está. Vamos a continuar disminuyendo igual que lo hemos hecho en esta vuelta, quitando un punto a cada lado. Lo voy a volver a hacer con ustedes. Así como estamos sin tejer cadena para subir, damos vuelta al tejido, hacemos 2 puntos deslizados, 1 y 2. En ese segundo punto es donde vamos a comenzar la vuelta, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tejemos ahí mismo el primer punto medio alto de la vuelta. Ya quitamos un punto al principio y continuamos tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta que nos quede uno al final. Entonces dejamos el último punto sin tejer. Vamos a continuar disminuyendo así, quitando un punto de cada lado, igual que como lo hemos hecho en estas 2 últimas vueltas.
Vamos a continuar así hasta que el tejido alcance, a partir de aquí, de la unión del canesú, hasta que alcancemos aproximadamente 22 centímetros. Ya he alcanzado la distancia que necesitaba, en mi caso eran 22 centímetros a partir de la unión del canesú, ahí están. Si ustedes también ya tienen la medida que necesitaban, entonces vamos a continuar tejiendo sobre los puntos que les quedaron. Van a continuar tejiendo sobre los puntos que les quedaron ya sin disminuir. Van a continuar tejiendo 1 centímetro más. Entonces suben con una cadena que no cuenta como un punto, dan vuelta al tejido y ahora sí tejen sobre esos puntos que les hayan quedado. Vamos a tejer 1 centímetro más. Bueno, ya tejí 1 centímetro más con esos puntos que me quedaron al final de las disminuciones. Si ustedes también, entonces lo que vamos a hacer ahora es en la siguiente vuelta formar los ojales, que es súper fácil. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Vamos a tejer 2 puntos medios altos, uno en cada punto. Empezamos en el primero, ahí está uno. 2, ahora vamos a tejer una cadena, saltamos el punto que sigue y en el siguiente tejemos un punto medio alto. De esa manera ya nos quedó un ojal y vamos a continuar tejiendo puntos medios altos en los siguientes puntos hasta que nos queden 3. Una vez que les queden 3 puntos, entonces tejen una cadena, saltan el siguiente punto, hacen un punto medio alto en el penúltimo punto y un punto medio alto en el último punto. Ahora subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a tejer la última vuelta. Vamos a hacer un punto medio alto en cada punto y un punto medio alto en cada espacio de cadena. Así que empezamos en el primero. Ahí está, siguiente punto. En el espacio de cadena hacemos un punto medio alto y así continuamos la vuelta. Una vez que terminen, corten el hilo, lo pasan por la argolla que tienen en el gancho y jalan. Esta parte entonces ya está. Vamos a trabajar ahora en los puntos de la espalda. Vamos a tejer en los puntos que destinamos para la espalda igual que lo hemos hecho en el frente. Van a ser mismas disminuciones, mismo número de vueltas. Lo único que va a cambiar es que ahora no vamos a hacer ojales, así que vamos aquí a tejer sin dejar esos espacios de cadena. Voy a tejer con ustedes el principio para que vean que es lo mismo, así que tomo un hilo nuevo, lo paso por el punto que me toca, el primero en esta mitad, hacemos una cadena para asegurar y ahí tejemos, ahí mismo tejemos el primer punto medio alto. Y así continuamos en cada punto. Tengan cuidado en esta parte del centro de no tejer un punto de más. Tejan solamente sobre los puntos medios altos. No vayan a tejer sobre el punto deslizado que tienen ahí con el que unieron la última vuelta, porque si no les va a resultar un punto de más. Entonces yo tejo aquí. Aquí, si se fijan, hay otro punto medio alto. Aquí está su cabecita. Este que tenemos aquí junto al nudito, ese es el punto deslizado. Ahí no tejemos. Tejan en el punto medio alto que tienen ahí. ¿Sí? Tienen que tener la misma cantidad de puntos que tuvieron en el frente. Terminan esta vuelta y en la siguiente comienzan las disminuciones igual que hicieron en el frente. Así que dan vuelta al tejido. Comenzaban disminuyendo, ¿se acuerdan? 2 puntos de cada lado. Entonces aquí hacían 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. En ese tercer punto van a empezar la vuelta, así que suben con una cadena que no cuenta como un punto. Tejen el primer punto medio alto de la vuelta y continúan así
hasta que les queden solamente 2 puntos en el final, donde ya no van a tejer. Dan vuelta al tejido y continúan con las siguientes vueltas, igual que hicieron en el frente, igual. Ya saben, solo al final no hagan los ojales, tejan solamente puntos medios altos, ¿ok? Pues una vez terminada la parte de la espalda, lo que vamos a hacer es los últimos detallitos. Pero primero vamos a esconder estos hilitos que nos han ido quedando. Con ayuda de la aguja lanera los van a esconder por el revés del tejido. No hace falta seguir ningún orden, se trata simplemente de pasarlos entre los puntos. Y cuando terminen, corten los sobrantes. Vamos a trabajar ahora en la orilla de la parte de las piernitas. Así que vamos a tejer una vuelta de puntos bajos aquí en toda esta parte. Para acomodarlos, a mí lo que me funcionó fue tejer un punto bajo al final de cada una de estas vueltas donde ya no disminuimos. Y en esta parte, yo lo que hice fue poner un punto bajo en las vueltas que tienen un punto deslizado en la orilla, como esta, o como esta, o como esta, y 2 puntos bajos al final de las vueltas que tienen un punto medio alto en la orilla. Así fue como a mí me funcionó. Entonces vamos a empezar. Así que tomamos un hilo nuevo y vamos a fijarlo en la última vuelta que hayan hecho. Por ejemplo, aquí está, busquen un espacio justo en la orilla. Voy a pasar el gancho por aquí, por ahí sacan el hilo y hacen una cadena para asegurar. En ese mismo lugar vamos a hacer el primer punto bajo. Para hacer un punto bajo metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo. Entonces van a tejer un punto bajo al final de cada una de las vueltas que tengan donde ya no hayan disminuido. Así que en mi caso voy a esta vuelta que sigue, busco un espacio en la orilla y tejo un punto bajo. Voy a la siguiente vuelta, por aquí la tengo, busco un espacio, tejo un punto bajo. Y acá en esta parte, como les decía, en las vueltas en donde tengo un punto deslizado en la orilla, solo tejo un punto bajo, por ejemplo, este es el caso, así que busco un espacio y tejo un punto bajo. Y en las vueltas en donde tengo un punto medio alto en la orilla, como esta, tejo 2 puntos bajos. Voy a hacer uno aquí, en la cabecita del punto, y otro lo voy a hacer aquí a un lado. Y así voy a continuar. Ahora veo una vuelta que tiene un punto deslizado en la orilla, pues tejo un punto bajo. Y aquí que tengo un punto medio alto, tejo 2. Así voy a continuar por toda esta parte. Y aquí en la parte donde quitamos los 2 puntos, ¿se acuerdan? La primera vez, ahí lo que hice fue tejer un punto bajo sobre cada uno. Entonces voy a tejer un punto bajo aquí, otro aquí. Ahora voy a los de este lado. Aquí tejo uno y aquí otro. Y ahora ya seguimos en este lado igual que lo hemos hecho acá. Así va esta orilla y ya solo me queda tejer sobre la última vuelta, aquí. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora vamos a tejer puntos bajos en relieve tomados por delante. Es muy importante que estos puntos no los apretemos, ¿ok? Entonces, vamos a meter el gancho en el primer punto, el que tenemos pegado a la cadena que acabamos de hacer, lo metemos de adelante hacia atrás y ahora lo sacamos por el punto que sigue, así.
lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas. Acuérdense de no apretarlos. Y así vamos a continuar. Entonces, vamos a volver a meter el gancho en el punto donde lo sacamos. Aquí lo metemos y lo sacamos por el siguiente punto. Así. Lazada, saco hebra y lazada, saco 2 argollas. Otra vez, siempre metemos el gancho en el punto por donde lo sacamos. Así que lo vuelvo a meter ahí y lo sacamos por el punto que sigue. Así. Y tejemos un punto bajo. Otra vez, volvemos a meter el gancho en el punto donde lo sacamos. Y ahora lo sacamos por el siguiente. Entonces, así vamos a continuar a lo largo de todos los puntos bajos que tejimos. Vuelvo a meter aquí, saco acá. Y otra vez meto ahí el gancho y lo saco por el último punto. Y ya está. Corten su hilo, lo pasan por la argolla del gancho. Y así es como nos ha quedado nuestro remate, queda muy bonito. Ahora van a hacer lo mismo del otro lado, entonces se acomodan, ya saben, con el lado derecho del tejido hacia afuera, tejen su primera vuelta de puntos bajos y luego la vuelta de puntos bajos en relieve, colocando la misma cantidad de puntos que han colocado en este otro lado. Al final esconden por el revés del tejido estos hilitos que quedaron aquí abajo y ahora vamos a trabajar en la terminación de las manguitas, así que nos vamos a colocar con el derecho del tejido hacia afuera, vamos a agregar una hebra nueva aquí. Fijamos un hilo nuevo en el punto que veamos ahí en la parte de abajo de la manga, así que por ahí lo voy a pasar. Hacemos una cadena para asegurar. Vamos a tejer una vuelta de puntos medios altos, ahí tejemos el primero. Ahí está. Ahora, vamos a tejer en algún espacio que tengamos por aquí, otro punto medio alto. Voy a dejar este hilito ahí atrás. Y ahora si se fijan, ya nos encontramos a los puntos que nos quedaron en la manguita. Vamos a seguir tejiendo puntos medios altos, pero lo vamos a hacer tomando la hebra inferior o tercera hebra. Y para verla hay que girar un poquito el tejido. Aquí está, es esta hebrita que tenemos aquí, ¿ven? Esta de aquí. Entonces hay que voltear un poquito el tejido. Voy aquí al primer punto, lo giro un poquito, ahí está esa tercera hebra, la tomo y tejo un punto medio alto. Ahora voy al punto que sigue, aquí está la hebra inferior, la tomo y tejo el punto medio alto. Siguiente, hacemos lo mismo y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta por aquí. Aquí tengo este último punto y ahora voy a tejer sobre los espacios que tengo acá. En mi caso voy a hacer un punto aquí y voy a hacer otro por aquí porque si no me van a quedar muy separados el último del primero. Y acuérdense que de lo que se trata es siempre mantener una misma distancia entre los puntos para que nos quede el tejido parejito. Así que hago ese y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y ahora no vamos a dar vuelta al tejido. Continuamos viendo el lado derecho. Vamos a hacer una vuelta igual a la anterior donde tejamos un punto medio alto en cada punto tomando la tercera hebra. Así que empezamos en el primer punto que tenemos ahí, giramos el tejido, buscamos esa hebra inferior que aquí está y tejemos el primer punto medio alto. Voy al punto que sigue, tomo la hebra de abajo y tejo el punto medio alto. Siguiente punto, hacemos lo mismo. Y así entonces vamos a continuar hasta dar toda la vuelta.
Tejemos en el último punto y unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y ahora por favor vamos a tejer una vuelta exactamente igual a esta, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, empezamos a tejer desde el primero, haciendo puntos medios altos, tomando la hebra inferior, igual a la vuelta que acabamos de tejer. Una vez que terminen, unen con un punto deslizado en el primer punto, corten su hilo, lo pasan por la argolla del gancho y esta manguita ya está. Ahora van a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Ya saben, ahí en el punto que tengan en la parte de abajo, fijan su hilo y tejen las mismas vueltas que tejieron acá. Exactamente igual. Y ya que terminamos con las manguitas, ahora vamos a trabajar aquí, en esta parte del canesú. Vamos a hacer en esta parte una vuelta de puntos bajos para darle mejor terminación y para colocar ojales. Elijan ustedes de qué lado quieren colocar sus ojales y cuántos quieren. En mi caso, los voy a poner de este lado y he elegido poner 2 ojales. Uno lo voy a poner aquí y el otro lo voy a poner por acá. Pero es el número que ustedes quieran y del lado que ustedes quieran. Para hacerlos ya saben que es lo mismo que en la parte de abajo. Vamos a sustituir un punto, en este caso un punto bajo, por una cadena. Fijamos un hilo nuevo en la orilla, al final de esa primera vuelta que tenemos ahí. Hacemos una cadena para asegurar y ahí mismo tejemos el primer punto bajo. Vamos a tejer un punto bajo al final de cada vuelta, o ya saben, si van a colocar un ojal, entonces tejen una cadena. En mi caso, por ejemplo, yo voy a colocar ahora un ojal, así que tejo una cadena y no voy a tejer el punto en la siguiente vuelta, que es esta. La voy a saltar y voy a la vuelta que sigue. Ahí tejo un punto bajo. Ya me ha quedado ahí el ojal. Entonces ahora sigo tejiendo un punto bajo al final de cada vuelta. Aquí voy a esta. Aquí. Ahora, por ejemplo, voy a tejer otro ojal, así que hago una cadena, no tejo al final de la vuelta que sigue, sino que salto a la siguiente. Y ya está. Y así continúo tejiendo un punto bajo al final de cada vuelta. Ya me queda solo esta vuelta en este lado. Una vez que ustedes terminan, entonces ahora pasan al otro lado. Aquí está la primera vuelta, así que ahí al final un punto bajo. Y así voy a continuar. Como en mi caso yo no voy a poner ojales en este lado, entonces sigo tejiendo puntos bajos, uno al final de cada vuelta. Así es como ha quedado esta parte. A mí me falta tejer un punto, el último. Corten su hilo, lo pasan por la argolla del gancho y ya está. Y una vez que han escondido todos los hilitos que quedaron y hayan cosido los botones, pues ya han terminado el pelele. Ya vieron que fue muy fácil y rapidísimo hacerlo y queda lindo, lindo. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.